Y por algo Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Hoy vamos a mirar un poquito sobre el número 10. ¿Qué significa el número 10 en la Biblia? Y es una numerología bíblica, no astrología, no son cartas, ¿sí? Es numerología bíblica. Y este artículo me lo encontré en una revista que se llama Aguas Vivas, y lo escribió el hermano Christian Chen en el año 2005, pero tiene unas cosas muy interesantes que vale la pena que aprendamos todos, porque nadie sabe todo, el único que lo sabe todo es Dios. Y todos estamos para enseñarnos unos para otros. Por eso hay mecánicos, por eso hay pintores, por eso hay políticos, por eso hay abogados, por eso hay empresarios, por eso hay trabajadores. Pero todos dependemos los unos de los otros y todos nos enseñamos unos a otros. Y eso estamos haciendo aquí. Entonces vemos que el número 10 es usado en la escritura 242 veces. Y la palabra décimo se menciona 79 veces. Pero ¿qué significa el número 10? El número 10 en la escritura es el número de la perfección del ser humano. El hombre posee 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. Y el viejo siervo de Abraham llevó consigo 10 camellos cuando fue a la tierra de Rebeca para tomar esposa para Isaac. Después de llegar allá, Rebeca le sacó agua para todos sus camellos. Y el siervo le dio entonces 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. La madre y el hermano de Rebeca, pues ellos querían que se quedase con ellos antes de irse por lo menos 10 días. Eso está ya en Génesis 24:55, que dice: entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Y ella, Rebeca, sin embargo, decidió irse inmediatamente. Es una hermosa historia. Y vemos como las marcas del número 10 se hallan o se encuentran como el número de la perfección ordinal. Hay una parábola allá, la vamos a buscar en el libro de el Nuevo Testamento, más exactamente en Mateo capítulo 25, sobre la parábola de las 10 vírgenes, porque el número 10 representa el número legal. Escúcheme bien, el número 10 representa el número legal necesario para un casamiento judío. Leo la parábola, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y ya sabe usted el resto de la historia. Entonces, para una boda, el número legal necesario era para un casamiento, un matrimonio judío, 10. Y Ana era estéril antes del nacimiento de Samuel. Su marido la consoló diciendo: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos tuyos? Esto está en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 8. Ven por la provisión que hizo Salomón para un día entero, compuesta de 30 o 3 veces 10 coros de flor de harina, y 70 o 6 veces 10 coros de harina, 60. Y 10 bueyes gordos, 20 o 2 veces 10 bueyes de pasto, 100 o 10 veces 10 ovejas, y otros que daba de provisión para los obreros que estaban alistando todas las cosas para el material para la construcción del templo. Entonces, y en el templo y en el palacio de Salomón encontramos el 10 en todas partes, en las medidas de varias piezas de los edificios. Miremos, por ejemplo, allí en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 6. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 6, donde se empieza a narrar cómo Salomón empieza a edificar el templo. Y vemos que en todo esto
se encuentra el 10. En los capítulos 6, capítulo 7 y segunda de Crónicas, capítulo 3 y capítulo 4 también aparece muchas veces la palabra 10. Entonces también tenemos, por cuestiones de tiempo y que para leer 2 capítulos, 4 capítulos, acá el tiempo no me da, los 10 hijos de Amán. Recuerden los enemigos que tuvo la reina. Dice, los 10 hijos de Amán fueron colgados en la horca. ¿Eso está en dónde? Eso está ya en Esther. Vamos a buscar a Esther, capítulo 9, versículo 14, que dice así: y mandó el rey que se hiciese así, se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. ¿Ahí? Entonces, esto es una excelente referencia, una interpretación del versículo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 5:24. ¿Sí? Entonces, si Amán es un tipo de carne, dice, pero Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vemos que los 10 hijos de Amán y Amán también fueron ejecutados. Si Amán es un tipo de la carne, entonces sus 10 hijos, ¿qué representan? La perfecta o la plenitud de la manifestación de la carne con sus pasiones y deseos. Y vemos que, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, en el versículo 19, dice que la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ahora ven el caso de Daniel. Daniel tomó la decisión de no ser contaminado por la comida del rey Daniel. ¿Qué le pidió él al jefe de los eunucos? En Daniel capítulo 1, versículo 12 le dice: te ruego, le dijo al jefe de los eunucos, que haga la prueba con tus siervos. ¿Por cuánto? Por 10 días. Y nos den legumbre a comer y agua a beber. Y después de los 10 días, mira cómo está nuestro semblante en comparación con los otros compañeros. Y si nosotros estamos más pálidos y menos fuertes y mal semblante, entonces comemos la comida del rey. Si no, nos deja comer, seguir comiendo la comida de las legumbres como queremos. ¿Y qué pasó? 10 días más tarde, la apariencia de Daniel y sus amigos era mejor, estaban más fuertes y robustos que todos los otros jóvenes. Aquí tenemos un ejemplo de que, como 10 es el número cardinal de la plenitud del ser humano, vemos que estos muchachos, en lugar de alimentarse de la comida del mundo, la comida del rey dedicada a los dioses, de contaminarse con lo que ellos sabían que a Dios no le agradaba, ellos prefirieron comer lo que a Dios le agradaba. Y ellos fueron fortalecidos. Tome esto como una analogía, como un ejemplo espiritual. Si usted se alimenta más de televisión, de telenovelas, vive esclavo de todas esas empresas que aparecen allá, el Face, el TikTok, del Twitter, de Instagram, y se la pasa ese esclavo de eso, pues ¿cómo va a ser su apariencia espiritual? Pues va a ser cadavérica, no va a tener fuerza espiritual. Nunca va a ser el cristiano robusto y fuerte que se necesita para este tiempo de prueba, este tiempo que el Señor está permitiendo que la iglesia empiece a ser atribulada, que la iglesia empiece a ser probada y que la gente tenga pruebas económicas y todo. Y entonces usted tiene que prepararse, porque si no, el rey dice que el rey los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Eso está en Daniel capítulo 1, versículo 20. Entonces el rey suyo se supone que es Cristo Jesús. Si usted es cristiano nacido de nuevo, entonces ¿cómo lo va a encontrar el Señor? Lo tiene que es fuerte. Quiere que usted sea fuerte espiritualmente, físicamente, se cuide, esté bien, para poder servir para la gloria de Dios. ¿Y qué hicieron los amigos de Daniel y Daniel en persona? Durante tantos años fueron hombres espectaculares, de buen testimonio, que siempre se guardaron para Dios en medio de una corte y un imperio pagano. Nosotros estamos en el reino
vivimos y convivimos con el reino de las tinieblas, con el príncipe de este mundo que quiere ser el señor de todo mundo, pero dentro de eso deben existir personas tipo Daniel y sus amigos. Eso es tipo de la iglesia. Pero si la iglesia está contemporizando y está metida en todo lo del mundo, ¿cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la influencia de la iglesia ahora? No, la iglesia está siendo desacreditada cada día más y más, cada día con los escándalos. Y ahora lo último que le ha puesto el diablo a la gente que no se fortalece en Dios, no consume el maná, la palabra que viene de Dios. Se agarran en las redes, se agarran por los canales, se demandan cerrar el uno el canal al otro, se demandan, se amenazan. Eso es porque deciden participar de la mesa del príncipe de este mundo y no comer de la mesa del Señor para que Dios los halle 10 veces mejores y el diablo no los pueda tocar. Estamos en tiempos de apostasía. Ahora, si usted vaya, por ejemplo, a Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 17. Vamos a ir a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, donde habla de los 10 leprosos. ¿Qué pasa con los 10 leprosos? Los 10 leprosos en el versículo 17 dice así, mire. Desde Lucas 17, el verso 11, yendo Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: ¿qué quiere que yo os haga? Ir y mostraros a dónde. Ir y mostraros a dónde. Ir y mostraros a dónde. A los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Y en el versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Entonces aquí vemos que el número 10, ¿sí?, es un número perfecto de pecadores. Un número perfecto de pecadores fue salvo. ¿Cuántas alabanzas y acciones de gracias te ofrecías al Señor? 10 es también el número de la responsabilidad doble en la dirección a Dios y al hombre. El hombre era responsable ante la ley de guardarle los 10 mandamientos y ser un testigo de Dios. Mire las plagas de Egipto. 10 plagas cayeron sobre Egipto, sobre Faraón, en los días de Moisés. Eso lo encuentro, está ya en Éxodo capítulo 7. Vos pidió a 10 hombres entre los ancianos de la ciudad que sirviesen de testigos de que él era el redentor de Ruth. Eso está en Ruth capítulo 4, versículo 2. También vemos en Lucas 19. 10 siervos recibieron 10 minas de las manos de su señor para negociar con ellos. Y uno de ellos hizo rendir 10 veces más la mina que le fue confiada y fue recompensado recibiendo autoridad sobre 10 ciudades. Y el resto, eso puede ser un ejemplo también para que usted se dé cuenta qué ha hecho usted con los dones, qué ha hecho usted con el ministerio si sabe que lo tiene. ¿Qué ha hecho usted con los dones que Dios le ha dado? Le dio 1, le dio 3. ¿Sabe cuántos dones tiene usted? ¿O usted no sabe cuáles son los dones del Espíritu? ¿Usted sabe si tiene ministerio? Por ejemplo, en el caso de los pastores, el único ministerio doble que debe tener bíblicamente hablando, y hago énfasis en eso, soy enfático en eso. El único ministerio que tiene doble llamado y debe ser por Dios es el de pastor y maestro. La escritura es clara, dice pastor y maestro. Y aquí hoy en día, en pleno siglo XXI, hay miles de pastores que no son llamados por Dios, sino puestos por las entidades paraeclesiásticas. Llámese entidades o misiones o como lo quieran llamar, corporaciones. El nombre no importa. Y fuera de eso, ahora cogieron la costumbre de que el pastor, si se muere, queda el hijo o queda la esposa, y todo eso se volvió una herencia familiar. Pero el pastor debe ser llamado por Dios y tener la unción de pastor y maestro. Como eso no sucede,
Entonces, cuando llegó el ataque de Satanás hace más de 30 años a la iglesia con la doctrina de la prosperidad del evangelio positivo, cuando llega esta nueva ola de la nueva reforma apostólica, donde llega el evangelio del amor y de la libertad y la gracia de Dios para todo, entonces la iglesia no es capaz de reaccionar y de pararse y decir, no es de Dios. Se nos olvida y vamos a irnos allá al libro de Gálatas, capítulo 1. Al final del texto dice, Gálatas capítulo 1. Oh, se me olvidó, no lo encuentro. Así. Dice Pablo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, maldito por Dios. Como antes hemos dicho, Gálatas 1:9, también ahora lo repito, si alguno os predica, escuche esto, es Dios que le está hablando. Cuando se lee la palabra, Dios le está hablando a usted. Sea o no cristiano, Dios le habla a usted a través de la palabra. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Entonces el evangelio de la prosperidad y de la reforma apostólica y del evangelio del amor permisivo, que Dios es amor y Él perdona todo, porque Él ama. Dice, o busca el favor de los hombres o el de Dios. Entonces, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. ¿Quiere usted una prueba más contundente? Todo el que predique el evangelio y sea permisivo y predique un evangelio que no es el que Dios quiere que se predique, entonces no es un siervo de Dios legítimo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Traza bien la palabra de verdad, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. ¿Dónde está la iglesia en estos tiempos de apostasía y con el poco tiempo que hay para predicar libremente en las calles y evangelizar todavía puerta a puerta y en los parques y en todas partes? ¿Dónde está el pueblo de Dios volcado buscando las almas, sembrando palabra diestra y siniestra, llamando a los pecadores al arrepentimiento? No lo están haciendo porque están recibiendo un evangelio que agrada a los hombres y los hace sentir bien. Y quieren es que hay el evangelista de la prosperidad ya en el país del norte que dice, olvídate que Cristo venga. Cristo no va a venir hasta que usted tenga un carro nuevo, una casa buena, tenga los mejores trajes, los mejores zapatos, los mejores muebles, porque usted se lo merece, porque usted es un rey y sacerdote del Dios Altísimo. Eso es una perversión del evangelio. Y al que no lo bendice, no tiene eso, es que porque tiene poca fe o está acá en pecado. Gente anatema. Y él dice, Pablo dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio que debe predicar el pastor no es un evangelio según el hombre, según él. Es según el Cristo de la gloria, es según la palabra. Y no dice el evangelio, la escritura no puede ser quebrantada. Y no dice al final de la Biblia en Apocalipsis que todo el que quitara, añadiere de esta profecía, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces están jugando la salvación, están perdidos. Esa gente que cree en ese evangelio, que no es el evangelio de Cristo, va a ir al infierno. No lo digo yo, se lo dice así. ¿Por qué? Porque les predican un evangelio que busca el favor de los hombres, no el favor de Dios. De veras, si quiere seguir en esas iglesias, cuando Dios le dio al hombre los 10 mandamientos a través del pueblo de Israel, se los dio para que conocieran la ley de Dios y para ser testigo de Dios. Las 10 plagas de Egipto cayeron sobre Faraón en los tiempos de Moisés. Booz pidió 10 hombres ancianos para el asunto de redención de Ruth. Y en Lucas 19 se habla de las 10 minas que ya le he dicho, y fueron recompensados con el que cumplió su ministerio, los dones, el ministerio. Búscalo, actívate, despiértate.
10 salmos comienzan con la palabra aleluya. El Salmo 106, 111, 112, 113, 135, 146, 147, 148, 149 y 150. Todos comienzan con la palabra aleluya. Entonces, y hablando de manera figurada, los mismos podrían ser cantados por los 10 leprosos a que el Señor los sanó en Lucas 17, pero no lo hicieron. Ahora, por ejemplo, en Éxodo 30, 12 al 16, el rescate de los hijos de Israel era equivalente a 10 jeras, siendo así reconocido tanto lo que Dios reivindicaba como que el hombre tenía la responsabilidad de dar. Entonces, Números 3:47, vamos a ir a buscarlo. Números, Esdras, Job, Salmos, Cantares, ¿dónde está? Números capítulo 3, verso 47, que dice así, vean. Tomarás 5 ciclos por cabeza conforme al ciclo del santuario, y los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras, 2 veces 10. Vemos aquí también en el Antiguo Testamento las 10 rebeliones de Israel contra Dios en el desierto. ¿Dónde está eso? En Números capítulo 14. Vamos a buscar Números capítulo 14. En el verso 22 dice así, vea. Ya voy a llegar. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ahí se ve el fracaso completo de la antigua generación israelita, y ahorita estamos viendo el fracaso completo de muchos pueblos cristianos que, viendo la gloria de Dios, teniendo la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento, teniendo el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, teniendo toda la Escritura, todavía dudan y viven en rebelión y viven tentando a Dios con su rebelión y su estilo de vida mundana, tibia. Y el Señor no admite eso. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, usted tiene que mirar qué es lo que está pasando con su vida cristiana, porque usted no puede seguir así. Ahora, en el tabernáculo, allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 38, versículo 27, se menciona 10 veces como el tabernáculo del testimonio. O sea, la iglesia del Señor humanamente debería ser el testimonio viviente del Dios de los cielos y la tierra y del Cristo de la gloria, pero no lo está haciendo. Vemos que las bases del santuario quedaron en 100 talentos de plata. Eso está en Éxodo 38, 27. Las tablas del tabernáculo tenían 10 codos de longitud. Había 10 cortinas de lino en el atrio y 10 columnas en el lado occidental del atrio. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 26, verso 1, Éxodo 26, 16, Éxodo 27, 12. Entonces vemos que 10 es un número de responsabilidad y plenitud del ser humano. Ahora, 10 personas en la Biblia hicieron la confesión: he pecado, y reconocieron merecer el juicio divino. Vamos a ver algunos textos de eso, porque hoy en día la gente no quiere reconocer su pecado y confesarlo delante de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 9, versículo 27, dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Y en Éxodo capítulo 10, versículo 16, dice así, vea. También dice así, vea. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Lo mismo hizo Balaán. Vamos a ir allá al libro de Números, capítulo 22, versículo 34, que dicen: entonces Balaán dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y así pasó con Acán en Josué capítulo 7, versículo 20, así pasó con Saúl en primera de Saúl, en primera de Samuel capítulo 15, versículo 24, en versículo 30, en primera de Samuel capítulo 26, versículo 21, en segunda de Samuel, David también,
se arrepiente, dice que ha pecado, en 2 Samuel capítulo 12, verso 13, 2 Samuel capítulo 24, versículo 10, no las puedo leer por el tiempo, 2 Samuel 17, 1, vamos a buscar 2 Samuel capítulo 17, versículo 1, que dice así: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, me levantaré y seguiré ¿qué? 2 Samuel capítulo 17, oh Señor, y seguiré a David esta noche. Hay una errata aquí, ve, perdónme por eso, pero vemos cómo esta palabra de pecado, yo he pecado, aparece. Sinceridad, reconocer ante Dios que la embarramos. Necesitamos confesar a Dios. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que nosotros tenemos que entender que la gente aparece. Entonces, ¿qué personajes? Faraón, Balaán, Acán, Saúl, David, Simei, Ezequías, Job, Miqueas y Nehemías reconocieron que habían pecado. Ahora, en 10 ocasiones la Biblia repite los siguientes nombres: Abraham, Jacob, Moisés, Samuel, Marta, Simón, Saulo, Señor, Eloi, Jerusalén. Repiten esos nombres: Abraham, Jacob, Moisés, Samuel, Marta, Simón, Saulo, Señor, Eloi, Jerusalén. Entonces, des en cuenta la importancia del número 10 y cómo es importante que nosotros seamos conscientes de que nada de lo que aparece en la Biblia en números es por casualidad, que todo tiene un significado. Entonces, ya para rematar, usted necesita entender que, le dejo eso en su recuerdo, que el número 10 es el número de la perfección del hombre. Por eso tenemos 10 dedos en los pies. Dios nos dio los 10 mandamientos para que seamos perfectos delante de Dios. Usted verá. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde. Espero que esta enseñanza sobre el número 10 le haya sido edificación. Y siga adelante, no claudique, no mire para atrás, como le dijeron los ángeles a la mujer de Lot, pero no aguantó y miró y perdió. Ahorita no es tiempo de mirar atrás, es tiempo de mirar hacia adelante, hacia Cristo, puesto los ojos en Jesús, y agarrarse al Señor, estudiarle la palabra. Vuelva a la palabra, vuelva a la oración, vuelva a la iglesia, vuelva a la santidad, vuelva a la obediencia y use lo que Dios le dio. Que Dios me lo bendiga. Espero que haya sido edificado. Nos vemos en otro programa. Chao.